Aprende en casa matemática para nuestros estudiantes del cuarto grado de secundaria en el campo temático de progresiones geométricas. Ya estamos en la semana 5 para resolver los problemas o las situaciones del 1 al número 6 del libro Resolvamos Problemas 4. Bienvenidos. Resolvamos situaciones diversas empleando progresiones geométricas. Leemos y observamos la siguiente situación. Pero antes damos un pequeño repaso, una pequeña introducción para ver que nos puede servir esta parte importante. Entonces, en una progresión geométrica, para encontrar el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón y elevado al exponente n-1. Aquí vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio muy sencillo, por cierto, pero nos va a ayudar para obtener o poder resolver los problemas. Dice, calcula el término que ocupa el lugar 7 en la progresión geométrica si los números son 2, 6, 18 y 54. Para resolver este tipo de ejercicio o problema, lo primero es que tenemos que identificar cuáles son los números o cuál es la razón. Esta parte de acá donde dice multiplicación por 3 es la razón. ¿Por qué? Porque si a 2 lo multiplico por 3 nos da 6, a 6 lo multiplico por 3 nos da 18 y así sucesivamente. Entonces la razón es 3. Y igual que en una progresión aritmética, el primer término es el 2, el segundo término es 6, el tercer término es 18 y así sucesivamente hasta obtener el término séptimo, que es lo que me piden en el problema. Entonces, decimos que el número de término es 7. Son 7 en total. Ahora, ¿cómo se halla la razón? Simplemente vamos a dividir el término segundo menos el término primero. El término segundo en este caso es 6 y el término primero es 2, o sea que 6 entre 2 es igual a 3. De la misma manera podemos encontrar dividiendo o haciendo la división del término 3 entre el término 2. 18 entre 6 es igual a 3, por lo tanto la razón es 3. Ahora vamos a resolver utilizando o ayudándonos de la fórmula. Según hemos visto, la fórmula es el término enésimo o el último término es igual al primer término multiplicado por la razón y elevado al exponente n-1. N es el número de términos. En nuestro ejercicio problema, el término es el término 7. Lo que vamos a hallar es este último. El primer término es 2. La razón es 3. N, como hemos dicho, vale 7. Entonces vamos a reemplazar 7 menos 1. El término séptimo es igual al segundo multiplicado por 3.
elevado al exponente 6 porque 7 menos 1 es 6. Y 3 elevado al exponente 6 me da 729. Y 729 multiplicado por 2 nos da 1452. Es el término séptimo para esta pequeña introducción. Entonces el término séptimo es igual a 1458. Vamos a hacer esta operación con la calculadora. Entonces decimos lo siguiente: 3 elevado al exponente 6. Utilizamos la calculadora. 3 elevado al exponente 6. Esto me da un total de 729. Vemos la diapositiva. 729. Y multiplicado por 2. Multiplicamos por 2. Me da 1458. Entonces el término séptimo es igual a 1458. Entonces decimos como fórmula general: el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón y elevado al exponente n, que es el número de términos, pero restándole la unidad. Y no se olviden que el primer término puede ser a sub 1, el segundo término va a ser el a sub 1 por la razón, el tercer término va a ser el a sub 2 por la razón, que viene a ser a sub 1 por r al cuadrado. O sea, multiplicado esta cantidad por r, sería r al cuadrado. Y así el término enésimo va a ser igual al primer término multiplicado por la razón y elevado al exponente n-1. Y también recuerda que una progresión geométrica es una sucesión de números tales que cada uno de ellos es igual al término multiplicado por un número fijo llamado razón de la progresión, que se representa por r, su suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. La denominaremos s sub n y se calcula así. Entonces, para poder encontrar no solamente el último término, sino podemos sumar esos términos, utilizamos esta fórmula. No nos olvidemos que la sumatoria de los n primeros números de una progresión geométrica es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1 cuando la razón sea diferente de 1. Recordemos también que el valor de a sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, la r es la razón de la progresión geométrica y n es el número de términos también de la progresión geométrica. En un concurrido estacionamiento para autos cobran 1,50 soles por la primera hora de estacionamiento y por cada hora siguiente el doble de lo cobrado en la hora anterior. ¿Cuánto se pagará por estar estacionados durante 8 horas? Entonces vamos a sacar los datos importantes, que tenemos que la primera hora paga 1,50 sol y cada hora siguiente pagaría el doble de lo que pagó la hora anterior. Vamos entendiendo entonces. La primera hora paga 1,50 sol, la segunda hora pagará el doble, o sea, pagará 3 soles. Y así sucesivamente. Y la pregunta es: ¿cuánto se pagará por estar estacionados durante 8 horas? O sea que me piden hallar la sumatoria de las 8 horas. El 1,50 sol más el 3 soles, más así, ¿no? Sucesivamente. Vamos a extraer los datos aquí colocando al lado izquierdo, que siempre es muy importante que ustedes tengan presente cómo salen los datos. El primer término es 1,50 sol. Aquí está, 1,50 sol sale de aquí. La razón es 2. ¿Por qué es 2? Porque dice que es el doble de lo cobrado en la hora anterior. El doble se refiere a que es
2. N es 8. ¿Y por qué N será el número 8? Porque nos dice la pregunta, ¿cuánto pagará por estar estacionados durante 8 horas? Por lo tanto, N vale 8. El número de elementos es 8. Y nos pide cuánto pagará por estar estacionados durante las 8 horas. O sea, me piden la sumatoria de todas esas cantidades. A ver, veamos. Como vimos en la presentación, vamos a utilizar entonces para la sumatoria esta fórmula. Entonces, si la primera hora ha pagado un sol 50 y se duplica, la segunda hora pagará 3, porque un sol 50 por 2 me da 3 soles. Y para la tercera hora, a la segunda hora tengo que multiplicar por 2. 3 por 2 me da igual a 6. Y así sucesivamente. Reemplazamos los valores en. No olvides esta fórmula que lo voy a interpretar nuevamente. La sumatoria de una progresión geométrica es igual al primer término multiplicado por la razón elevado al exponente n, que es el número de términos, le restamos 1 y en el denominador vamos a colocar la razón menos 1. Entonces decimos que la sumatoria de los 8 primeros números, ya el primer término vendría a ser 1,5, la razón es 2, n viene a ser 8 porque me piden hasta la octava hora, y le resto 1 sobre 2 menos 1. Entonces hago lo siguiente, 2 al exponente 8 me da 256, menos 1 es 255. El 255 multiplicado por 1,5 me da esta cantidad que es 382,50. Entonces, para estar estacionados durante 8 horas, se pagará 382,50 céntimos. Vamos a marcar la alternativa D. Dejamos caer una pelota desde una altura de 1 metro. En cada uno de los rebotes que da, sube a una altura igual a la mitad del rebote anterior. ¿Qué altura alcanza en el cuarto rebote? Como siempre, vamos a extraer los datos y la pregunta. Dice que cae una pelota a una altura de 1 metro. Eso es importante, 1 metro. Eso vendría a ser probablemente el primer término. Y luego lo vamos a explicar. En cada uno de los rebotes sube a una altura igual a la mitad. Esto que nos dice la mitad, que se va a repetir constantemente, mitad, entonces lo vamos a representar por un medio, que viene a ser la razón. Correcto. Entonces la pregunta dice, ¿qué altura alcanzará en el cuarto rebote? Aquí ya no me piden la sumatoria, aquí me piden el cuarto término. Representamos gráficamente la situación. Entonces dejamos caer una pelota de 1 metro, se levanta la mitad y sigue cayendo la mitad, la cuarta parte, así sucesivamente. Identificamos los términos de la progresión geométrica. El primer rebote es la mitad. El segundo rebote será la cuarta parte. ¿Por qué será la cuarta parte? Porque va a ser la mitad de la mitad, o sea, la cuarta parte. Si multiplico 1 medio por 1 medio me da 1 cuarto. Ahora, para el tercer rebote, multiplico 1 cuarto por 1 medio, que va a ser igual a 1 octavo. O sea que va a ser multiplicar 1 por 1, que es 1, y 4 por 2, que es 8. Igualito hago hasta el cuarto rebote. El cuarto rebote sería multiplicar lo que ya me ha subido, la octava parte, multiplicado por la mitad. Y esto me da 1 sobre 16, porque 8 por 2 es 16. Entonces la respuesta, en el cuarto rebote, la pelota alcanza una altura de 1 sobre 16 metros. Y esto 1 sobre 16 es igual a 0,0625 metros. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa D. Pero este problema también se puede solucionar de otra manera.
Otra forma de resolver esta situación es aplicando la fórmula del término general. Identificamos los datos. El primer término es un medio, primer rebote. La razón es un medio porque se eleva un medio cada vez. N es 4 porque nos dice hasta el cuarto rebote. Y lo que nos piden hallar es el A sub 4, o sea, hasta el cuarto rebote. Veamos. Recuerda que el término general de una progresión geométrica se calcula empleando la siguiente expresión numérica, matemática, donde esto es el término enésimo o el último término, el primer término multiplicado por la razón, elevado al exponente el número de términos menos 1. Reemplazamos los valores entonces. El término cuarto es igual al primer término. Acuérdense que el primer término es el primer rebote, es un medio, multiplicado por la razón, que también es un medio, elevado al exponente 4 menos 1. ¿Por qué sale 4? Porque hemos dicho que es hasta el cuarto rebote. Entonces, un medio elevado al cubo, porque 4 menos 1 es 3, un medio al cubo vendría a ser un octavo, porque 1 al cubo es 1 y 2 al cubo es 8. Ahora multiplicamos dos fracciones, que es 1 por 1, que es igual a 1, y 2 por 8, que es igual a 16. 1 sobre 16, como ya hemos visto, que es igual a 0,0625. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa D. Mario tiene 6 tiras de papel del mismo tamaño. Con ellas decide elaborar regletas de fracciones. Las tiras han sido cortadas, excepto la primera no ha sido cortada, numeradas y ordenadas de la siguiente manera. Entonces la primera tira a este entero, la segunda tira a la mitad, la tercera tira a la cuarta parte, la cuarta tira a cada uno a un octavo. Con esta información vamos a responder la pregunta 3 y 4. Recuerden que son 6 tiras. Identificamos los términos de la progresión geométrica formando por las 6 tiras de papel. La primera tira entonces es 1, la segunda tira es el doble, porque va a salir 2 pedazos, 2 porciones. Y la tercera tira es multiplicar el segundo por 2 también, que esto viene a ser la razón 2. Para la cuarta sería 4 por 2, 8 y así sucesivamente. La última tira del papel se obtuvo 32 regletas. Entonces vamos a marcar entonces para este caso la alternativa B, 32 regletas. Ahora vamos a resolver de otra manera, más práctica, que también podría ayudarles a ustedes a resolver muchos problemas, sobre todo cuando son bien amplios. Otra forma de resolver es aplicando la fórmula del término general. Identificamos los datos. El término primero es igual a 1, primera tira. La razón, como hemos dicho, es 2. El número de términos, que es 6. Entonces vamos a encontrar el término 6, que es la última tira. Por lo tanto decimos, según la fórmula, el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón elevado al exponente n-1. El término sexto es igual al primer término, que es que es igual a 1. La razón ya hemos dicho que es igual a 2. N, que es igual a 6, menos 1, que vendría a ser 5. Y 2 a la quinta es igual a 32. Por lo tanto, recalcamos que vamos a marcar la alternativa B porque nos sale 32 regletas. Para la pregunta 4, Mario utilizó todas las tiras de papel. ¿Cuántas regletas elaboró en total? Para saber la cantidad de regletas, calculamos la suma de los términos de la progresión geométrica. Entonces, igual que en el caso anterior, el 1 vamos a multiplicar por 2 y me sale 2.
Al 2 multiplicamos por 2 y me sale 4. Y así sucesivamente se tiene que el término 1 es 1. La razón que es 2 porque se está multiplicando cada vez por 2. N que es 6 porque en total tiene que ser hasta el sexto término. Reemplazamos los valores en la fórmula que hemos visto anteriormente. La suma de los n términos, de los primeros términos, es igual al primer término, que vendría a ser 1. La razón que es 2. N es igual a 6 porque es el número de términos, menos 1 sobre la razón que es 2 menos 1. Entonces la suma de los 6 primeros términos es igual 2 a la sexta, que es igual a 64, y le resto 1, va a ser igual a 63. El 2 menos 1 es igual a 1, aquí también se hace 1, entonces no va a afectar a nuestra operación. Marcaríamos la alternativa C en este caso. José ha ahorrado 6.144 en enero, pero a partir de ese mes solo ha logrado ahorrar cada mes la mitad de lo que ahorró el mes anterior. ¿Cuánto ha ahorrado hasta el octavo mes? Entonces lo que nos dice en el problema 5 es que José ha ahorrado 6.000 y tantos en enero, pero dice que ahorra cada mes la mitad de lo que ahorró el mes anterior. La mitad. Esto quiere decir que vamos a colocarle como la mitad, un medio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto ha ahorrado hasta el octavo mes? O sea, hasta el octavo mes. Me parece que me pide la sumatoria, porque ¿cuánto ha ahorrado hasta el octavo mes? Me dice hasta. No me dice el octavo mes. Hasta. Entonces me pide la sumatoria hasta el término octavo. Veamos. En enero ha ahorrado 6.144. Como R es la mitad, dice que es la mitad, entonces a esta cantidad lo voy a multiplicar por un medio. O sea, le saco la mitad de esta cantidad y me sale 3.072. A esta nueva cantidad de febrero lo voy a sacar la mitad también porque voy a multiplicar por un medio para obtener el término de marzo. Entonces sacándole la mitad me sale 1.536. Y así sucesivamente hasta encontrar el octavo término. Identificamos los datos entonces. El primer término, no te olvides que es 1.144, que sale de acá. La razón, que es multiplicado por la mitad, que es un medio. El número de términos, que es 8, porque me pide el octavo mes. Y me pide en tal caso la sumatoria de los 8 primeros números. Para calcular el ahorro total hasta el octavo mes, reemplazamos en la fórmula la sumatoria de los 8 primeros números. El primer número es 1.144, la razón es un medio, ahí hemos dicho por qué sale un medio, porque dice la mitad. N, que vendría a ser 8 menos 1. Habíamos dicho que la razón es un medio, porque es la mitad menos 1. Y 1 elevado al exponente 8 nos da 1. 2 elevado al exponente 8 me da 256. Y haciendo esta operación me sale menos 255 sobre 256. Aquí sale positivo porque menos entre menos me sale más. Y haciendo esta multiplicación y dividiendo entre un medio me sale 12.240. Por lo tanto vamos a marcar la alternativa A. Me sale toda la sumatoria hasta el octavo mes, 12.240 soles. Joaquín es un docente de matemática que acostumbra a dar retos a sus estudiantes. En esta ocasión les pide calculen el valor del parámetro A
para que los números a más 2, 3a más 2, 9a menos 2 sean los tres primeros términos de una progresión geométrica y me piden calcular cuál es el valor de a. Habíamos visto que para encontrar la razón siempre se divide el segundo término menos entre el primer término. Y este es igual el tercer término entre el segundo término y así sucesivamente hasta llegar al último término entre el término anterior. Entonces calculamos aquí. Consideramos que el primer término es a más 2, aquí me dice el dato. El segundo término es 3a más 2, aquí me da ese dato. El tercer término me dice que es 9a menos 2. Entonces para poder utilizar esta propiedad de la razón, entonces digo, el segundo término, que es 3a más 2, colocamos aquí, dividido entre el primer término, que es igual a a más 2, debe ser igual al tercer término, que es 9a menos 2, dividido entre el segundo término, que es igual a 3a más 2. Entonces hacemos esta operación en productos cruzados. Entonces multiplicaríamos nosotros aquí 3a más 2, multiplicamos por 3a más 2. Y esto me da 9a al cuadrado más 12a más 4. ¿Está bien? Es como un binomio al cuadrado. Y 9a menos 2 multiplicado por a más 2 me da 9a al cuadrado más 16a menos 4. Este valor de a al cuadrado con este valor de a al cuadrado se simplifica. Y tendríamos que restar 16a menos 12a, que sería 4a. Y 4a igual a 8. 8 entre 4 me da igual a 2. Por lo tanto, a vale 2. Marcaríamos la respuesta alternativa B. Ahora practícalo tú con el siguiente reto de la leyenda del juego de ajedrez. Este es un reto que todos los problemas que estamos haciendo acá lo hemos sacado de la semana 5 de la página web aprendencasa.pe. Estamos resolviendo el día 4 y este es un problema del día 3. Recuerda, como siempre, que puedes resolver con tu propia estrategia. No es necesario que utilices todo lo que dijo el profesor, sino utiliza tu creatividad para darle solución a cualquier problema. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. No olvides compartir, darle like y suscribirte a mi canal para que puedas obtener los siguientes comentarios. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y estos son los últimos comentarios que hemos visto esta semana. Muchas gracias. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo vídeos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en él tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. ¿Cierto? No te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Gracias.